Abramos la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, capítulo 4. Y hoy vamos a estar tratando acerca desde el versículo 1 hasta el versículo 11, sobre nuestro llamado a vivir para el Señor. Vamos a la palabra del Señor, que dice así: Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que, aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en espíritu conforme a la voluntad de Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, tú eres el único que merece toda la gloria, todo el honor, y nos gozamos, oh Señor, de que en tu misericordia nos hayas llamado y capacitado para fijar nuestros ojos en ti, para resistir toda prueba, para resistir toda la malicia de este mundo, oh Señor. Padre Santo, gracias por abrir nuestros ojos, nuestros corazones a tu palabra, para seguir tus pisadas. Gracias, Padre Santo, porque nos permites estar hoy reunidos para cantar sobre esta esperanza gloriosa, que aún en medio de las aflicciones estamos siendo formados más y más a tu imagen, que aún en medio de las pruebas somos llamados a honrarte y glorificarte. Padre Santo, trae aliento a tu pueblo y fortaleza para no seguir como estamos, sino más bien levantarnos para tu gloria, oh Señor. Padre Santo, esperamos en ti y te suplico, oh Señor, que uses mi vida para una fiel proclamación de tu palabra, para gloria tuya. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos, como creyentes, seguramente hemos tenido la oportunidad de que alguien se acerque a nosotros a pedirnos consejos. Y muchas veces las personas nos buscan porque quieren salir rápido de alguna situación que los tiene afligidos. E incluso personas que no conocen al Señor, ¿no? Pues por supuesto nuestros hermanos piden consejo. Pero muchas veces también personas que no son creyentes buscan salir de diversos sufrimientos. Y por nuestra parte, mis hermanos,
Muchas veces, como consejeros, cometemos el error de empezar a sugerir soluciones sin antes ir a la raíz del problema. ¿Y cuál es la raíz de todo sufrimiento? La raíz de todo sufrimiento, mis hermanos y amigos, es que hemos pecado contra el Dios Santo. La raíz de todo sufrimiento ha sido nuestra rebelión en contra de Dios. Nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros, dice la palabra del Señor. Y a causa del pecado llegó la muerte y todo tipo de sufrimiento. Pero mis hermanos, gran parte del problema es que las personas quieren parar de sufrir, pero no quieren dejar de pecar. Incluso entre nosotros hubo una secta, creo que todavía está, que se llama así, pare de sufrir. Y todo el mundo quiere parar de sufrir, todo el mundo quiere que ya salir del sufrimiento. Pero la palabra del Señor nos llama a parar de pecar. Y hoy, como pueblo de Dios que ya somos, vamos a recibir aliento de la palabra del Señor justamente para parar de pecar y encontrar que en Cristo esta lucha progresiva contra el pecado la podemos vivir en victoria paulatinamente. En medio de la situación que enfrentamos todos los seres humanos, la única esperanza de vencer el pecado la tienen los que creen en el Señor Jesucristo y se someten a Él. Solamente ellos. Irónicamente, mis hermanos, la carta de Pedro nos exhorta a parar de pecar, incluso aunque esto implique sufrir. Y esto es, mis hermanos, porque hay un propósito más alto que cualquier meta que los seres humanos tengamos. Todo ser humano, los seres humanos fuimos creados para Dios, para la gloria de Dios. Entonces la carta de Pedro nos exhorta a eso, a parar de pecar, aunque implique sufrir. Y el propósito que tenemos enfrente para esto es que hay un llamado a vivir para hacer la voluntad de Dios. He titulado esta predicación Pare de pecar. Y espero que todos seamos alentados al ver, mis hermanos, que no es tarde para vivir para Dios, para la voluntad de Dios. El mensaje que quiero dejar en sus mentes hoy es el siguiente: en los que nos queda de vida, vivamos para la voluntad de Dios. En lo que nos queda de vida, vivamos para la voluntad de Dios. Quiero presentar dos argumentos para esto que vienen de este texto, y es porque Cristo nos ha dado su mismo propósito y también porque podemos conocer y hacer la voluntad de Dios. Vamos a nuestro primer punto. Entonces, mis hermanos, en lo que nos queda de vida, ¿qué? Vivamos para la voluntad de Dios, porque Cristo nos ha dado su mismo propósito. Dice el versículo 1 del capítulo 4: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armados también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, o le ha puesto fin al pecado. Como creyentes, mis hermanos, se nos exhorta a equiparnos, o como dice este pasaje, a armarnos con el mismo propósito de nuestro Señor Jesucristo. Y como vamos a ver, este propósito de Él, el propósito de nuestro Señor, tiene dos aspectos que nosotros podemos experimentar. El primer aspecto es que de este propósito es un llamado a soportar los sufrimientos por causa de la justicia. Ese es un aspecto del propósito de Cristo. Él sufrió por causa de la justicia, por amor a nosotros también. El segundo aspecto de este propósito es terminar con el pecado.
En cuanto a soportar los sufrimientos por causa de la justicia, ya Pedro lo había mencionado en el capítulo 2, versículo 20. Dice así: pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. ¿Por qué? Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por nosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, cuando la palabra del Señor nos está llamando a que nosotros también nos armemos con el mismo propósito del Señor Jesucristo, nos está llamando a que también, como pueblo suyo, hemos de sufrir por causa de la justicia, por amor a su nombre. En cuanto a terminar por el pecado, con el pecado, la palabra del Señor también ya lo había dicho en Pedro, capítulo 2, más adelante. Dice: y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿A fin de qué? De que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Entonces, como comenzamos diciendo, mis hermanos, nadie quiere sufrir, pero en su gracia y sabiduría, Dios ha dispuesto en el sufrimiento una manera en la cual podemos evidenciar también que somos del Señor. Y es lo que comienza diciendo acá. Cristo sufrió para salvarnos, acabando así con el pecado. Y ahora se nos concede a nosotros que suframos por causa de la justicia, por amor a Él. Esto no quiere decir, mis hermanos, que ya no tenemos relación alguna o una lucha, pues, con el pecado. Pero sí quiere decir que ya no somos esclavos del pecado. Y por lo tanto el pecado no se enseñorea o no es nuestro dueño. No tiene poder sobre nosotros. Así que los que somos de Cristo, mis hermanos, si nosotros hemos confiado en el Señor Jesucristo, deberíamos estar experimentando la victoria de Cristo sobre el pecado. A ver, esa victoria la ganó Cristo en la cruz, la victoria sobre el pecado, y los que le hemos seguido deberíamos estar experimentando esa victoria en nuestras vidas también, la victoria sobre el pecado. De manera que deberíamos estar viendo el pecado llegar al final en nuestras vidas progresivamente. ¿Se entiende, mis hermanos? Entonces, como creyentes, día a día estamos batallando con el pecado, pero se espera en la vida del creyente que haya un progreso. ¿Por qué? Porque Cristo ya le puso fin al pecado y nos ha permitido participar también de esa victoria que Él ganó. De manera, mis hermanos, que en lo que nos queda de vida podemos efectivamente vivir para la voluntad de Dios. Versículo 2 y 3 dicen lo siguiente: que Cristo ganó esa victoria, que Cristo ha terminado con el pecado, para que nosotros, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Continúa diciendo el versículo 3: porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Mi querido hermano, sin importar cuántos años tengas, sin importar la edad que tengas, y tampoco sin importar cuántos o cuán grandes hayan sido tus pecados delante de Dios, has sido llamado por Dios para ser un instrumento en las manos de Dios. Hemos sido llamados por Dios para dejar de pecar.
Y claro, mis hermanos, escuchamos de creyentes mayores que seguramente conocieron del Señor ya cuando eran adultos, que les hubiese gustado conocer los caminos de Dios muy jóvenes para no haber desperdiciado sus vidas tanto. Pero el consuelo que llega de la palabra de Dios en este día, mis hermanos, es que sin importar la edad que tengamos, en Cristo, los días que nos restan, los podemos vivir para su gloria. Los podemos gastar para el reino de los cielos, para honrar a Dios. Terminar con el pecado para el creyente implica un abandono diario y progresivo del pecado que antes lo dominaba. Y esto es posible porque estamos hablando de una lucha que ya Cristo ganó. Esta lucha es diaria, mis hermanos, porque cada día de nuestras vidas pertenece a nuestro Señor Jesús. Y seguramente cada día también tenemos que lidiar con el pecado, con la maldad. Esta lucha es diaria. Cada día la palabra del Señor dice que necesitamos tomar la cruz y seguirle a Él. Esta lucha es progresiva porque cada día de nuestras vidas necesitamos evidenciar un crecimiento constante a la estatura de Cristo. Cada día somos llamados a parecernos más a Él. ¿O acaso, mis hermanos, hay alguno aquí que tal vez nuestra mamá guardó alguna prenda cuando éramos bebés? ¿Hay alguno aquí que ya siendo adulto pueda colocarse una prenda de bebé? Ya seguramente ni entra un brazo en todo lo que sería el cuerpito. Esa ropa ya se quedó pequeña. ¿Por qué? Porque crecimos. Y lo mismo, mis hermanos, como creyentes que hemos participado de la victoria del Señor sobre el pecado, debería verse un crecimiento en nuestras vidas, de manera que ya no estamos batallando con las mismas cosas que hace 2 años. Se espera que en Cristo cada día nos parezcamos más y más a Él. Entonces esta lucha es progresiva, pero sobre todo esta lucha es posible porque Jesús pagó por nuestros pecados y nos dio libertad. Estamos hablando de que tenemos una nueva vida en Él. No se trata de un mero esfuerzo humano. No se trata de nuestros méritos. El fundamento para vivir nuestra nueva vida en Cristo es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó por nosotros en la cruz. La pregunta es, mis hermanos, ¿usaremos la libertad que el Señor nos ha dado para volver al pecado? En otro pasaje Pablo responde, en ninguna manera. No. Hubo un tiempo en el que vivimos agradándonos a nosotros mismos. Hubo un tiempo en que agradábamos a las personas que nos rodeaban andando en nuestros mismos pecados. Hubo un tiempo en que vivíamos agradando a Satanás. Como también lo dice Efesios 2, haciendo lo que Satanás quería que hiciéramos, haciendo caso a nuestros deseos, esclavos del pecado. Hubo un tiempo en que fuimos así, pero ese tiempo ya pasó, mis hermanos. Si hemos creído en Cristo, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, tenemos una nueva vida en Él. Ya no hay por qué andar en sensualidad. El apóstol dice que ese tiempo ya fue suficiente para haber andado en sensualidad, en lascivia, es decir, en un libertinaje sexual, en una vida sexual sin reglas y sin compromiso. Hoy en día vivimos en una sociedad que quiere vivir así, quiere vivir una vida sexual que le permita disfrutar del placer sexual, pero sin ningún compromiso.
Tristemente, conozco personas más jóvenes que yo. Bueno, ya no soy tan joven, pero personas entre los 25 y los 30 años, hombres, que ya se han practicado la vasectomía. Es decir, se han hecho cirugías para quedar estériles. Un susto para esas personas sería que se les diga compromiso y que se les diga responsabilidad. Cuando hablamos de sensualidad, de lascivia, de libertinaje, estamos hablando de una vida sexual por fuera del matrimonio, una vida sexual que no honra a Dios. Tal vez algunos de nosotros participamos de eso, pero eso ya quedó en el pasado, mis hermanos. Tal vez algunos de nosotros participamos en borracheras, el exceso de bebidas alcohólicas, creyendo que el mundo no tiene sentido estando en sano juicio, sino siendo esclavos de la bebida, teniendo que tener alcohol en alguna parte o esperando que llegue el fin de semana para emborracharse otra vez. Tal vez algunos de nosotros vivimos en eso, pero ya el Señor nos ha hecho libres de eso. Orgías. Habla de la búsqueda de placer desenfrenado, de glotonería, de desenfreno, de buscar algo que al cuerpo le gusta, pero de una forma sin medida. A eso se refieren las orgías. Y por supuesto, fiestas desenfrenadas, de las que cada vez el mundo pretende que sean más normales. Cada vez este mundo va bajando la medida de la moralidad más y más. Embriagueces, a diferencia de las borracheras, embriagueces parece estar sugiriendo acá una reunión en la que yo me coloco de acuerdo con varios para tomar, para embriagarme. Tal vez algunos de nosotros durante algún tiempo pensábamos y esperábamos que llegara el pago. Yo estuve en varias empresas, ahorita trabajo en una alcaldía, pero en todas veo algo que se repite y es: ¿cuándo van a pagar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? Dicen. Porque parece que la vida no tiene sentido sin estas embriagueces. Abominables idolatrías. Una vez hablando con un compañero de trabajo, le estaba compartiendo el evangelio y él decía en cierta forma lo que muchos dicen: yo creo en Dios a mi manera. Y yo le hacía ver: mira, todo lo que tú dices a tu manera es que en verdad tienes un Dios diferente al Dios de la Biblia, y ese Dios eres tú mismo, y crees que te conduces de acuerdo a lo que tú mismo consideras que es bueno y lo que tú mismo consideras que es malo. Eso es idolatría. Eso es otro Dios diferente al único Dios que existe. Abominables idolatrías, cultos paganos, carnavales, fiestas a los santos, fiestas a los muertos y todo tipo de celebración para adorar algo que no es Dios. Todo esto es un culto a los demonios. Y algunos de nosotros vivimos en cosas como esa, esperando que llegara el carnaval del pueblo, el cumpleaños del pueblo, la fiesta del patrón no sé qué, para participar en abominables idolatrías. Pero el Señor nos rescató de todo eso. Todo eso ya fue suficiente, dice el apóstol Pedro. Todo eso ya quedó atrás. De todas estas inmundicias nos limpió el Señor con su preciosa sangre. La pregunta es: ¿despreciaremos el santo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para entregarnos de nuevo a esas cosas? Mis hermanos, una de las marcas de un hijo de Dios es que se duele por el pecado. Ya no quiere andar en esas cosas. Y de todo eso ya fue suficiente. Ahora tenemos una nueva vida por delante, ganada por nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4 y 5 dicen: y en todas estas cosas, en todas estas abominables idolatrías,
Los que las practican, entonces, ¿qué dice? Se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero, pero, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Quiero dirigirme, mis hermanos y amigos, quiero dirigirme de manera especial a todos los que no han creído en el Señor Jesucristo. Tal vez alguien te invitó el día de hoy, tal vez veas esta predicación grabada, pero quiero dirigirme de forma especial a los que no han creído en el Señor Jesucristo. Tú has encontrado placer y esperanza de gozo en tener una vida sexual activa por fuera de la voluntad de Dios. Te deleitas en lo que Dios ha prohibido. ¿Crees que la vida consiste en vivir para ti mismo, sin límites? Anhelas que llegue la hora para poder embriagarte otra vez. Y has preferido adorar cualquier otra cosa con tal de que no sea el Dios de la Biblia. Y a propósito, el Dios de la Biblia es el único que exige adoración exclusiva. Todas estas cosas te ofrecen placer, pero es un placer pasajero. Todas estas cosas te han dejado vacío y triste. Y por eso tienes que repetirlas otra vez. Todas estas cosas te dejan vacío y triste porque vas en contra de Dios. Vas en contra de aquel que te creó para su gloria. Aún así, amigo que nos acompañas, amigo que no has creído en el Señor Jesucristo, a pesar de esa insatisfacción, cuando miras a un verdadero cristiano, tal vez a tu lado, que ya no quiere ir contigo en esa vida pecaminosa, te extrañas. A pesar de lo decepcionado que te ha dejado ese estilo de vida, crees que el cristiano es el que está desperdiciando su vida. Y te burlas y hablas mal de los cristianos para causarles daño. Todo esto lo haces para calmar tu conciencia, para sentirte cómodo con otros que van en tu mismo camino de perdición. Y además también lo haces para engañarte, seguirte engañando a ti mismo. Y te engañas de varias formas. Te engañas al cambiar la ley de Dios por tus propias leyes. Si mientes, creerás falsamente que el hecho de que otros mientan te justifica. Estás equivocado. Si te emborrachas, seguirás exaltando la irreverencia y la deshonra como si fueran chistes y una forma en la que todos se divierten. Estás equivocado. Si te deleitas en la lujuria, en las relaciones sexuales por fuera del matrimonio, en el homosexualismo o cualquier tipo de perversión, seguirás abrazando cada vez más a los que dicen que todo esto es normal. No es normal. Es un camino que va en contra de Dios. Pero tus propias leyes cambiantes y absurdas nunca te justificarán delante de Dios. Por el contrario, hay un solo Dios que es santo, justo, omnisciente, incorruptible, todopoderoso, y Él castigará todo tipo de pecado y maldad conforme a su carácter santo y justo. Eso es lo que dice el versículo 5. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así que tarde o temprano estarás delante de Dios para dar cuenta por tu vida. ¿Cuál será el resultado de ese juicio? ¿Dónde pasarás la eternidad? Hay un día de juicio.
Y sin embargo, si estás escuchando este mensaje en este día, todavía hay esperanza. Hay esperanza en Cristo. Hay buenas noticias en Cristo para todos los que se arrepientan de sus pecados. Ya también habíamos leído en Pedro, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo se entregó por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Y por eso todo el que crea en Él, dándole la espalda al pecado, será salvo. Hay esperanza todavía. En el Evangelio de Juan 5:24 al 26, no lo busque, dice el Señor Jesucristo: en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Así que hay esperanza para ti hoy, si crees en Cristo. Hay esperanza viniendo a Cristo. Hay esperanza de terminar con el pecado. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. De hecho, el apóstol Pedro argumenta la necesidad de escuchar el Evangelio y de recibir el Evangelio con el versículo 6, que puede ser un poco difícil de entender. Dice: porque con este fin fue predicado el Evangelio a los muertos, para que, aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en espíritu, conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos entender ese versículo? Hay una traducción, la Nueva Traducción Viviente, que nos ayuda a entenderlo un poco. En la Nueva Traducción Viviente este versículo dice así: por esta razón, es decir, ¿cuál razón? El juicio de los vivos y de los muertos. La buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivan para siempre con Dios en espíritu. Entonces, ¿cómo entendemos ese versículo 6? El versículo 6 habla de creyentes que en ese momento ya habían muerto. Cuando Pedro estaba hablando, esos creyentes ya estaban muertos. Bien. Y aunque hayan sido dignos de muerte según el concepto humano, ¿sí? Recordemos que en esta carta Pedro está mostrando cómo los creyentes son juzgados injustamente y que sufrir así haya gracia delante de Dios. Entonces, este versículo 6 nos lleva a ver que aunque estos creyentes hayan sido dignos de muerte por parte de los incrédulos, ellos ahora viven según Dios lo ha dispuesto. Y está utilizando esto para resaltar que viene un día en que todos seremos juzgados. Los que ya murieron y los que permanecen vivos. Aquellos que ya creyeron en el Señor Jesucristo, como los muestra en el versículo 6, entonces vivirán y viven para la gloria de Dios ya, habiendo creído en el Evangelio, habiendo creído en el Señor Jesucristo. De manera que no importa ser juzgados injustamente, mis hermanos, según los pecadores. Si al final vamos a ser juzgados santos en Cristo, según Dios. Bien, esto nos lleva a nuestro segundo punto. En lo que nos queda de vida, vivamos para la voluntad de Dios, porque podemos conocer y hacer la voluntad de Dios. Versículos 7 y 9. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros.
sin murmuraciones. Este pasaje, mis hermanos, nos coloca frente al fin. Dice el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Y por el propio deterioro de nuestros cuerpos, nos podemos dar cuenta que estos cuerpos van hacia el final. Que cada día no es que mejoren mucho, sino que por el contrario se deterioran más. Estos cuerpos nos conducen hacia un final, el final de esta existencia como la conocemos. Pero por la gracia de Dios, a través de su palabra, también sabemos que viene la eternidad, como ya lo mencionó el apóstol en este pasaje. Viene la eternidad en la cual los vivos y los muertos seremos juzgados por Dios. Entonces, ante la realidad del fin que se acerca, sea por un lado o por el otro, pero vamos para el fin. Ante la realidad del fin que se acerca, y sabiendo que Cristo ha puesto fin al pecado, vivamos para la voluntad de Dios. A la luz de este pasaje, nosotros podemos ver y conocer lo que Dios quiere que nosotros hagamos y vivamos en lo que nos queda de vida en esta tierra. Dice, sed pues prudentes. Es decir, que tengamos una mente sana, una mente con pensamientos claros. Y para ser más preciso, una mente con pensamientos bíblicos. Una disposición a conducirnos siendo guiados por la sabiduría de Dios que está en su palabra. ¿Cómo podemos vivir esto, mis hermanos? Necesitamos que la palabra de Dios viva en nosotros, como lo dice también otro pasaje de la Escritura. Necesitamos, mis hermanos, memorizar la palabra de Dios, memorizar sus promesas, como también lo veíamos en el tiempo de escuela dominical. ¿Qué estábamos aprendiendo en escuela dominical? Sobre la fidelidad de Dios, y si conocemos sus promesas, sabemos que Él ciertamente las va a llevar a cabo, que Él va a cumplir todo lo que dice. Entonces necesitamos memorizar la palabra del Señor para así conducirnos con una mente prudente, con una mente clara delante de Él, para que cuando estemos bajo la presión del mundo, cuando quieran otra vez las personas que nos rodean ofrecernos lujuria, embriaguez, borrachera, disolución, culto a otros dioses, podamos estar firmes. Queridos jóvenes que nos escuchan, el tiempo va pasando muy rápido. No solamente vemos que nos dirigimos hacia el final, sino que vemos a nuestros niños crecer muy rápido. Y queridos jóvenes, pronto estarán ustedes en la universidad, algunos de ustedes. Pronto estarán enfrentando tal vez algún trabajo, algún lugar, algún ambiente fuera de casa. Necesitan, mis queridos jóvenes, mis queridos niños, una mente clara, una mente bíblica para no ser arrastrados en lujurias, embriagueces, borracheras, para no ser engañados creyendo que la vida consiste en esas cosas. La vida no consiste en esas cosas. El gozo de la vida no está en esas cosas. Queridos jóvenes, es necesario tener una mente clara, una mente limpia delante de Dios. Asimismo, Dios espera que nuestras oraciones sean continuas. Dice el versículo 7, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Dios no solamente quiere que nuestras oraciones sean continuas, sino que también sean hechas de acuerdo a su voluntad. Y por eso qué hermoso, mis hermanos, cada día que nos reunimos los domingos en la mañana para orar con la Biblia abierta. Qué bueno, mis hermanos. Si hay alguien entre nosotros que dice, pero yo no sé orar, ¿cómo puedo ser sobrio para la oración? Como dice
este pasaje? Pues mi hermano, le invito a que comience a leer su Biblia. Abra su Biblia, mi querido hermano. Lea un pasaje de la Escritura y medite en lo que dice ahí. Busque por las promesas de Dios en ese pasaje. Busque si acaso hay un mandato en ese pasaje. Busque si hay algo que la palabra del Señor nos esté mostrando de lo cual sea necesario arrepentirnos. Algo por lo cual el Señor nos esté llamando a orar más, a pedir por eso. Abramos la Biblia. Y cuando abramos la Biblia, entonces vamos a encontrar muchas razones para adorar a nuestro Dios. Vamos a encontrar que es necesario confesar nuestros pecados. Vamos a ver que hay muchas razones para agradecerle al Señor por sus misericordias. Y vamos a encontrar que podemos elevar nuestras súplicas delante del Señor. ¿Lo recuerda? Acaz. Lo vimos aquí en el tiempo de oración. Adoración, confesión, agradecimiento, súplica, y todo esto conforme a la voluntad del Señor. Eso es lo que implica y significa ser sobrios para la oración, orar conforme a la voluntad del Señor. Dice, versículo 8, sed fervientes en vuestro amor unos para con otros. Nuestro Señor quiere sobre todo, dice ahí, que seamos fervientes en el amor unos para con otros. Mis hermanos, ser fervientes en amor evitará muchas asperezas infundadas en medio nuestro, y son todas infundadas cuando recordamos que hemos sido perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Sobre esto encontré un comentario, un hombre llamado Matthew Henry, puritano, hablando sobre la necesidad de amarnos fervientemente, dice lo siguiente: hay tantas cosas malas en todos que Satanás prevalecerá para incitar divisiones y discordias si el amor no cubre, excusa y perdona los errores y las faltas de los demás, por las cuales cada uno necesita la tolerancia del prójimo. ¿Qué está diciendo, mis hermanos? En otras palabras, que si no nos amamos como Cristo nos amó, estamos abriendo una puerta a Satanás y a un mundo de maldad para que haya divisiones, asperezas en nosotros. Necesitamos, sobre todo, mis hermanos, amarnos fervientemente, porque el amor cubre multitud de pecados. Somos llamados a perdonarnos, a pasar por alto muchas cosas. Tal vez, mis hermanos, no hagan las cosas perfectamente como se esperaría de un creyente. Y nosotros también vamos a conducirnos como si no fuéramos creyentes. No, mis hermanos. Necesitamos ejercer el amor ferviente, perdonarnos, cubrir faltas, pasar por alto, ir a los hermanos, hablar, pedirnos perdón. Según cada uno, versículo 10, ha recibido un don especial, úselo sirviendo unos a otros. Necesitamos amarnos como Cristo nos amó. Bueno, me falta hablar de la hospitalidad. Al Señor le agrada que seamos hospitalarios, sin quejarnos. Ahora recordemos que el contexto de esta carta es que muchos han tenido que abandonar sus hogares. Han tenido que enfrentar situaciones difíciles, que seguramente los han perdido su trabajo, no tienen un medio de sustento, creyentes que han tenido que huir por causa de la fe. Se necesita la hospitalidad en medio de una circunstancia tan difícil. Sed hospitalarios. Nuestro Señor quiere que estemos dispuestos a incomodarnos para recibir y atender a nuestros hermanos que lo necesitan. El Señor quiere que seamos hospitalarios. También, mis hermanos, necesitamos recordar que como miembros de un solo cuerpo en Cristo,
Dios nos ha dado dones. Somos diferentes y a cada uno Dios ha entregado dones para que los usemos para el beneficio y crecimiento de los unos de los otros, el crecimiento como hermanos. Versículos 10 y 11 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué estamos viendo? Es bueno recordar, mis hermanos, que estamos viendo acá. Vamos a unirlo con el primer punto. Estamos hablando de que en lo que nos queda de vida vivamos para la voluntad de Dios. En este segundo punto estamos viendo maneras en que podemos vivir haciendo la voluntad del Señor. Y por supuesto, este pasaje solamente toca algunas formas, pero están alineadas con este llamado a servirnos unos a otros en medio de pruebas, en medio de aflicciones. Dios nos ha dado diferentes dones para que los usemos. Según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviendo los unos a los otros. Versículo 11, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Necesitamos usar los dones que el Señor nos ha dado conforme a Dios y para su gloria. De manera que hablémonos y exhortémonos unos a otros, no con nuestra sabiduría, sino con la sabiduría que viene de la palabra de Dios a nuestras vidas. Reunámonos con nuestros hermanos a leer la palabra del Señor. Leamos también libros buenos, de buenos creyentes que han escrito basados en la palabra de Dios, que expliquen la palabra del Señor, que traten puntualmente cómo podemos vivir de una forma práctica la palabra del Señor. ¿Qué tal que las mujeres casadas inviten a las más jóvenes y a las solteras y les enseñen a tener un corazón para el hogar? Un corazón, si llega el momento y es la voluntad de Dios, para cuando estén casadas, conforme a la palabra del Señor que manda estas cosas. ¿Qué tal si te programas esta semana, querida hermana, para invitar a una dama más joven a enseñarle? ¿Qué tal si como hombres nos seguimos reuniendo más y nos animamos y nos alentamos conforme a la palabra del Señor? Los jueves nos reunimos acá cada 15 días y hemos tenido un buen tiempo hablando de nuestra necesidad de ser sacerdotes en nuestro hogar, sacerdotes del Dios Altísimo, como nos ha llamado bajo su gracia. Que nuestro servicio no sea en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios, mis queridos hermanos. ¿Cómo podemos servir al Señor no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios? ¿Cómo podemos servir al Señor no de acuerdo a nuestra sabiduría, sino de acuerdo a la sabiduría de Dios? ¿Cómo podemos hablar las palabras de Dios? ¿Cómo podemos hacerlo, mis hermanos? Para que esto sea una realidad necesitamos conocer la palabra del Señor, pero también necesitamos rogar al Señor que nos limpie de todo rasgo de orgullo, porque muchas veces queremos hacer las cosas para ser vistos por otros. Queremos que sea notorio que algo participamos para recibir algún tipo de alabanza. Pero mis hermanos, necesitamos hacerlo todo en el poder de Dios, para que, como finaliza diciendo este pasaje, Él sea el único que sea exaltado al final. Para que verdaderamente nuestro servicio resulte en edificación para el pueblo de Dios y gloria de Dios, necesitamos hacerlo todo acudiendo a Él en oración, presentando nuestro servicio a Él
en oración, presentándonos nosotros previamente delante de Él para prepararnos y servirle en oración, y que lo hagamos todo para su voluntad. Amados hermanos, paremos de pecar. Ya fue suficiente ese tiempo en que de andar en todas estas inmundicias. Ahora Dios nos ha llamado a que vivamos para su gloria, con una mente bíblica, en oración, sirviéndonos unos a otros, siendo hospitalarios, amándonos unos a otros, siendo capaces de perdonarnos. Ante el fin del pecado que ha sido logrado por nuestro Señor Jesucristo y ante la realidad del fin que se acerca en lo que nos queda de vida, vivamos para la voluntad de Dios. Que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén.